Bendiciones, ¿cómo están? Que Dios les bendiga. Estamos en un grupo bíblico más y queremos compartir con ustedes la promesa de Dios que se encuentra en Romanos capítulo 8, versículo 1 y 2. Y dice así: Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder de pecado que lleva a muerte. Cuando nosotros estamos en Cristo Jesús, no hay ninguna condenación. Estar significa permanencia, significa que yo permanezco en Él, permanezco unido a Él, a sus planes, a sus pensamientos, a lo que Él tiene para mi vida. Entonces, cuando yo permanezco unido a Cristo Jesús, cuando me sujeto a lo que Él tiene para mí, cosas buenas van a suceder, cosas buenas me van a pasar. No hay ninguna condenación para mí. Estoy tranquilo, puedo estar bien, puedo estar seguro porque yo estoy unido a Cristo Jesús. Amén, así es. La palabra que queremos compartir hoy se llama viviendo en el Espíritu. La Biblia dice que cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, el Espíritu Santo viene a ser morada en nosotros. El Espíritu Santo es una persona, por lo tanto, la persona del Espíritu Santo tiene una voluntad, tiene su voluntad, y que por lo general suele ser distinta a la voluntad que nosotros tenemos. Fíjense, quiero compartir un versículo con ustedes que se encuentra en Romanos 8, 12 y 13, que dice: Por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa lo incita a hacer, pues si viven obedeciéndola, morirán, pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Amén. Cuando nosotros comenzamos una vida con Dios, una vida donde aceptamos a Jesús en nuestro corazón, iniciamos un caminar de descubrimientos. Comenzamos a descubrir qué es lo que le gusta a Dios, qué es lo que no le gusta. Comenzamos a descubrir cuáles son sus pensamientos, comenzamos a conocer su palabra, cuáles son los deseos que Dios tiene, cuáles son las cosas que le agradan, lo que le desagrada. Y Él nos da el poder para que nosotros podamos vivir esa vida que Él ya destinó de antemano para nosotros. Ahora, nosotros tenemos, como decía el versículo, una naturaleza pecaminosa. Tenemos la tendencia a hacer lo que no agrada a Dios, pero Él nos da ese poder. Pero la pregunta es, teniendo aún una naturaleza pecaminosa, ¿podemos vivir en el Espíritu? Sí, sí podemos vivir en el Espíritu. ¿Cómo podemos vivir en el Espíritu? Bien, el punto número 1 es estando de acuerdo con Dios. Nosotros podemos estar con una persona y no tener los mismos pensamientos, pero cuando nosotros llegamos al camino de Dios, vamos conociendo su voluntad, y es ahí donde nosotros debemos someter la nuestra a Él y alinear nuestros pensamientos a los que Él tiene. Sus pensamientos van mucho más allá que los nuestros y nosotros debemos someternos a eso para poder aplicarlo a nuestra vida y hacer su voluntad. Amén. En ese momento se produce una certeza en nuestro corazón de que realmente nuestros planes, al lado de los planes que Dios tiene, son mucho menores. Por eso Dios confirma esos planes a través de nuestra fe. Por eso es que decidimos estar de acuerdo con Dios y decidimos caminar con Él, porque se produce esa confirmación en nuestro espíritu. El punto número 2 de cómo podemos vivir en el Espíritu es un día a la vez. Hay grandes decisiones que las tomamos una vez, como por ejemplo ese día que tomaste la decisión de aceptar a Jesús como Señor y Salvador de tu vida, o como el día que decidiste bautizarte, o como el día que decidiste por fin dejar atrás ese vicio o ese pecado que venían hace mucho controlando tu vida. Pero hay decisiones que parecen ser menores, pero en realidad son muy importantes. Como por ejemplo, yo alguna vez tomé la decisión de bautizarme, pero todos los días tomo la decisión
de dejar que Jesús gobierne en mis pensamientos. Un día tomé la decisión de someterme a la voluntad de Dios, pero todos los días es tomar la decisión de aceptar la corrección de Dios y dejar de lado mi orgullo. Entonces, tomamos grandes decisiones, pero para poder vivir en el Espíritu es un día a la vez. Todos los días pequeñas decisiones que nos acercan a esa vida que Dios tiene para nosotros. No importa cuántos años podamos tener en el Señor, no importa aún los estudios bíblicos o lo que podamos saber o los conocimientos que tengamos, no importa. Para poder vivir en el Espíritu es un día a la vez. Todos los días someternos a Dios. Y el punto número 3, para poder vivir en el Espíritu es muriendo a nosotros mismos. Fíjense lo que dice Gálatas 2:20. Porque con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Si no hacemos morir la vieja naturaleza, la naturaleza pecaminosa del egoísmo, del orgullo, de mis deseos terrenales, mis deseos del yo en el centro, si no hacemos morir esos deseos, es muy difícil vivir en el Espíritu, porque todo lo que es de la carne se contrapone a lo que es del Espíritu. El Espíritu no convive con la carne, son opuestos, son diferentes. Entonces está en nosotros tomar la decisión de qué haremos. ¿Le daremos lugar a nuestra naturaleza pecaminosa que siga gobernando nuestra vida, que siga liderando nuestra vida y nuestras decisiones? ¿O realmente menguaremos nuestra voluntad para que la voluntad del Espíritu prevalezca y domine mi voluntad? Es necesario que vos y yo tomemos la decisión de poder vivir una vida gobernada por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo. Que de hecho es que si lo aceptaste a Jesús en tu corazón, Él vive en vos, Él vive en nosotros, pero debemos darle el lugar. Así es, y como conclusión de esta palabra, quiero compartir un versículo que se encuentra en 1 de Pedro 1 y dice: por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios, no vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues la Escritura dice: sean santos porque yo soy santo. Amén. Fíjense lo que dice la última frase: sean santos porque yo soy santo. Muchas veces nos conformamos en nuestra manera de vivir y decimos, bueno, si Dios me acepta, yo también acepto mis errores y Él me tiene mucha paciencia. Y es así, Dios no tiene mucha paciencia, Dios nos tiene a nosotros mucha misericordia que se renueva día tras día. Pero dice la Biblia que nosotros no nos debemos conformar a eso, debemos apuntar cada día a ir progresando en nuestro carácter, en nuestra manera de vivir. Debemos ir avanzando, no quedar estancados ahí. Y nuestro propósito, nuestra meta debe ser la santidad. Amén. Porque la Biblia lo dice así, Dios nos dijo a nosotros: sean santos porque yo soy santo. Amén. Queremos orar por esta palabra. Señor Jesús, en este día te damos gracias. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias porque está sembrada en los corazones de cada uno de los que lo estamos oyendo. Te pedimos que vos confirmes en nuestro espíritu esta palabra y que realmente seas vos quien nos esté mostrando qué cosas debemos abandonar. Porque todos hemos pecado y estamos destituidos de tu gloria y necesitamos la guía de tu Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias por este regalo que es el Espíritu Santo, por esta promesa que es el Espíritu Santo, que eres tú, Señor, viviendo en nosotros. Te honramos y dejamos, Señor, nuestras vidas en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Bendiciones.